Para entender qué es una crisis emocional, podemos pensar en que se da cuando nuestras capacidades habituales para resolver los problemas no están funcionando para una nueva situación que se nos presenta. Es decir, lo que en psicología llamamos las habilidades de afrontamiento no son capaces en este momento de resolver la nueva situación o de ponerle cara o de transformar el contexto en el que nos estamos desarrollando, las depresiones o, en términos generales, todo lo que podría caber dentro del concepto de crisis emocional. Lo mismo sucede durante los duelos. Los duelos son una manera de vivir crisis emocionales porque estamos ante una situación que nuestras habilidades de afrontamiento naturales o comunes no pueden ser aplicadas ahora. En el episodio de hoy vamos a platicar acerca de una emoción muy específica que se vive durante estos duelos, que es el enojo, la irritabilidad. Durante estos duelos, que es el enojo, la irritabilidad, la agresividad, todo lo relacionado a esta gama de emociones. Vamos a hablar por qué los adultos desarrollan estos comportamientos, por qué yo me siento tan enojado, cómo comprender mejor estas sensaciones y también qué pasa con los niños y su agresividad durante los duelos. Hola, soy Juan Gaitán, maestro en psicología, profesor y conferencista. Aquí encontrarás tips y ejercicios para las dificultades. Mi Psicólogo Dice podcast te ayudará a vivir en equilibrio emocional y a poner en práctica estrategias concretas que te llevarán a ser tu mejor versión en tu trabajo y en tu vida personal. Comenzamos. El duelo es una experiencia muy amplia que implica muchísimos factores para poder entenderla y bueno, se han escrito cientos y cientos de libros respecto a este tema. En el episodio breve de hoy voy a platicarte acerca de la irritabilidad en específico, del enojo. Lo vamos a hacer a través de 5 puntos en adultos y 5 puntos en los niños. Es, insisto, un tema muy amplio, quedarán más dudas y demás, seguir dialogando acerca de esto. Por lo pronto, espero que estas nociones concretas te ayuden a desarrollar una mayor comprensión de esta emoción en el contexto del duelo y muchísimas veces una mayor comprensión de esta emoción o de cualquiera de las emociones que experimentamos nos ayuda a entrar en una relación de mayor paz con nosotros mismos, con los demás, tomar decisiones más inteligentes y esa es la propuesta de nuestro episodio de hoy. Punto número 1 de por qué los adultos desarrollan o pasamos durante el duelo por esta etapa, le llaman algunos, o esta fase, o se presentan estas emociones de enojo. Hay una sensación de injusticia. Es, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? El mundo, o Dios, o el universo, o la vida se mete conmigo y no me respeta. Es un ataque, la muerte de mi madre, de mi hermano, es un ataque contra mí. O contra lo que yo soy, o yo pensé que Dios me amaba. Eso obviamente va a producir esta sensación de enojo e irritabilidad. Si estás queriendo ayudar a una persona que vive un duelo, un primer paso es comprender que está pasando por una sensación de injusticia. No todo el tiempo, pero por etapas. Las etapas del duelo no se viven de manera lineal, aparecen y desaparecen en ciertos momentos y no se dan en un orden específico como a lo mejor en algún momento se te enseñó, no sé.
triste en este momento y una hora más tarde enojada y luego otra vez triste, o hoy su mayor emoción es esta del enojo. Bueno, entender de dónde viene ese enojo nos ayuda mucho a decir, ok, esto es lo que está pasando con la persona. Hay una sensación de el mundo algo se tiene contra mí. Dios me ha abandonado. Esto está muy relacionado con otra etapa u otro momento del duelo, que es el buscar culpables. No voy a hablar ahorita de eso, pero también... Punto número 2. ¿De dónde viene esa irritabilidad, ese enojo? De una sensación de impotencia, de no puedo hacer nada. Quizá la muerte es una de las experiencias más duras en la vida humana porque atrás no hay cantidad de dinero que yo pueda juntar como para poder para poder comprarle más tiempo de vida a la persona. No hay manera de decir me muero yo mejor y tú regresa a la vida. No hay manera de negociar me muero yo mejor y tú regresa a la vida. No hay manera de negociar con eso. De ahí viene una fuerte sensación de impotencia. Claro, eso me va a poner enojado, por supuesto. Me va a poner muy, muy enojado. Porque entonces, ¿qué puedo hacer en este sentido? El duelo es un proceso. Y esta es una emoción por la que se va a pasar. Y que no se puede evitar. Ahora hay personas que la viven en mayor medida y otras en menor medida, y eso también sería natural, de una manera distinta. Y habríamos de tener mucho cuidado en respetar también la irritabilidad del otro. No ponernos para que, no, sí, yo soy el culpable, échame la culpa a mí, ódiame a mí, pero no odies a Dios. No sé. Un primer paso, ponernos para que, no, sí, yo soy el culpable, échame la culpa a mí, ódiame a mí, pero no odies a Dios. No sé. Un primer paso muy importante es, ok, también está pasando por una sensación de impotencia, además de la sensación de injusticia. Punto número 3, personas. Esto viene de que socialmente es mucho más fácil funcionar cuando existe esta amabilidad. Nos ayuda a relacionarnos con otros y el relacionarnos con otros nos hace tener amigos. Siempre hay una ganancia, digamos, de esta amabilidad en la escuela, que si tratan mal a otros van a padecer mayor soledad, no los van a invitar a los juegos. En la vida adulta es lo mismo, si yo trato mal a los demás no me van a atender igual en donde voy a realizar una compra, por ejemplo. Me van a empezar a cerrar círculos sociales. El trato amable y el relacionarnos de una manera pacífica con los demás tiene a final de cuentas una motivación de yo también estar bien, de yo tener ciertas ganancias. Sin embargo, si he perdido la motivación para estar en este mundo, por ejemplo, yo me dediqué tanto a mi hijo y he perdido a mi hijo. ¿Qué motivación hay ahora? ¿Para qué sigo trabajando? ¿Para qué sigo tratando bien a los demás? Que no se meta nadie conmigo. Se pierde la motivación para despertarme cada día. Se pierde la motivación para seguir trabajando. Pero entre otras cosas de las cuales perdemos la motivación, también está el que se pierde la motivación de ser amable con los demás. Comprender esto a lo mejor nos da muchas nociones de por qué yo estoy así durante el duelo. También puede existir una sensación de incomprensión muy fuerte hacia las demás personas que me dicen frases que no son muy afortunadas durante un duelo, como te entiendo, como Dios lo pensó así para ti. Frases que no son muy afortunadas, habló así para ti. Frases que no son muy afortunadas, hablaremos después de esto en otro momento, en otro espacio. Y el decir, es que me dicen que me entienden y no es cierto. Es que nadie sabe
Lo último que le dije a mi mamá es que nadie sabe que yo no pude llegar a despedirme porque preferí hacer tal cosa. Y hay una sensación de irritabilidad y de enojo porque los demás dicen que me entienden y no es cierto. No tengo razón o motivación para seguir siendo amable con los demás durante este periodo del duelo. Punto número 4. No me gusta el mundo sin mi madre, sin mi padre, sin mi hermano. Ahora, no lo he dicho hasta el momento, pero obviamente el duelo también se vive, por ejemplo, en un diagnóstico de VIH en el que he perdido la salud. No me gusta cómo es este mundo en el que yo no tengo salud. No me gusta el mundo como es sin una relación de sin mi relación de pareja. No me gusta cómo es este mundo sin mis hijos viviendo conmigo porque mi pareja me quitó la custodia. Este punto es entender que la irritabilidad viene de no me gusta cómo se va un mundo más o menos establecido en el que me gustaba estar con la otra persona, me gustaba tenerla, me gustaba acompañarla. O a lo mejor no teníamos mucha relación, pero estaba ahí para mí. No me gusta cómo es el mundo ahora. Y entonces cualquier cosa me hace enojar. Porque cualquier cosa, un comentario, una llamada de un amigo viene de un mundo que no me gusta. Porque cualquier cosa, un comentario, una llamada de un amigo viene de un mundo que no me gusta. Un mal comentario de mi jefe viene de un mundo que no me gusta. Una persona que está intentando ayudarme y está presionando, vamos a caminar, viene de un mundo en el que no me gusta y voy a ir a un mundo que no me gusta. Creo que se entiende la idea de estoy ahora no me gusta cómo es ahora mi vida. Y eso produce irritabilidad, claro. Punto número 5, último para hablar de la irritabilidad o el enojo en los adultos. Está haciendo esto, pero espero que esté despertando una comprensión acerca de este proceso que se vive. En psicología le llamamos metaemoción al cómo nos hace sentir el hecho de que yo me sienta de cierta manera. Me explico. Estoy triste, pero me enoja estar triste por esa persona. Me enoja conmigo que él me haga ponerme triste. Eso es una metaemoción. El cómo me hace sentir el hecho de que yo me sienta de cierta manera. Existe la metaemoción de estar enojado porque estoy enojado. Yo no quiero estar enojado con el mundo porque mi mamá se murió. Pero me enoja. Y no quiero estar así y me enoja que me enoje. Esto es algo completamente real, natural y que puede suceder. Y eso hace obviamente que la irritabilidad sea todavía mayor. La metaemoción del enojo por estar enojado. Las emociones afortunadamente son transitorias. Nunca una emoción se queda con nosotros el resto de nuestra vida, 24 horas al día de manera intensa, no. Es la metaemoción de estar enojado por estar enojado mientras estoy viviendo mi duelo. Estos son los 5 puntos de los adultos. Vamos ahora a pasar con los de los niños. Muy concretos. Hay muchas preguntas que seguramente se te estarán ocurriendo. Vamos a ir viendo cómo se pueden ir resolviendo. Poco a poco. Punto número 1 del enojo durante el duelo en los niños. Los niños muchas veces la tristeza la viven desde el enojo. Se me perdió mi juguete, estoy triste, pero estoy más bien enojado. Y el niño se muestra o se ve más bien enojado en vez de triste. Y entra este tema de necesito a alguien a quien echarle la culpa y otros que podemos pensar. Sin embargo, vamos a quedarnos ahorita con la idea de que el enojo y la tristeza son emociones hermanitas, digo yo. Muchas veces hay tristezas que esconden enojos, enojos que esconden tristezas. Muchas veces hay tristezas que esconden enojos, enojos que esconden tristezas, o la sensación ambivalente de estoy triste y enojado al mismo tiempo. Y se vale, y muchas veces así lo viven los niños. Hay muchos niños deprimidos que más bien lo que vemos en ellos es esta irritabilidad o agresividad. Si un niño se pone más irritable de lo normal durante un proceso de duelo, no hay que alarmarse. Ahorita voy a dar otros 4 puntos, pero no hay que alarmarse, es parte
de las emociones que se van generando durante el proceso de duelo. Obviamente es diferente. Los niños más chiquitos se puede ver más en una forma de berrinche, en los adolescentes en una forma de ser grosero. Cada persona es un mundo. Ahora, estas nociones espero que te ayuden para los niños dentro de tu familia y también por si necesitas nuevas nociones para tratar con tus alumnos. ¿Qué tanto tendríamos que corregir o dejar que el niño sea muy agresivo, insulte, haga berrinches exagerados por el hecho de que ha perdido a su mamá o a su papá, por ejemplo? Bueno, lo primero que se necesita, sí, obviamente, es la comprensión. Y el entender, cuando lo vemos cuando lo vemos en un niño, es como más fácil entender, bueno, está irritable porque sus papás fallecieron en un accidente, ¿no? Sin embargo, son conductas que sí habría que corregir con mucho tacto. Digo yo sin hacer la guerra. Digo yo sin hacer la guerra. Si intentas corregir estando tú enojadísimo y el niño enojado por su duelo, eso va a resultar en una explosión poco saludable. Estas correcciones tendrían que hacerse desde una posición de paz y de compasión hacia la otra persona, hacia el niño, hacia el adolescente, sin hacer una lucha de autoridades. El niño en un proceso de duelo saludable va a pasar por esta emoción y se transformará en otras, en tristeza, se transformará en otras actitudes. Sin embargo, cuando se hace algo como pegarle a otra persona, el niño que llega con el abuelito y le pega, o insulta al niño de 9 años de una manera bastante fuerte, habría que corregir eso, principalmente para dejar ver y dejar madurar al niño en que los insultos y el atentar, por decirlo de una manera, contra la integridad de otra persona no se puede justificar en la vida por las emociones fuertes que estemos teniendo. Y eso le va a ayudar al niño a su proceso de maduración. Punto número 3 del enojo durante el duelo en niños. Nunca utilices la culpa como un método de control o un método de enseñanza. ¿A qué me refiero con la culpa? No digas cosas como eres un niño grosero, o una frase que sería muy muy grave desde mi punto de vista, que te estás portando mal. Híjole, el utilizar sobre todo además a la persona que falleció como una manera de corregir al niño no es saludable. Yo pienso que este tipo de frases vienen sobre todo cuando ya estamos como desesperados de que otras cosas no funcionan. En este tipo de frases dirigidas hacia los niños que los culpabilicen, que los etiqueten, porque eso se va a quedar en su mente durante mucho tiempo. Si no es que por toda la vida, cuando los niños ya están sobre todo en una edad de conciencia. Hay que tener cuidado en cómo utilizamos estas frases con las personas que atraviesan un duelo. Estas frases de es que a tu abuelito no le gustaría o es que a tu abuelito sí le gustaría. Definitivamente hay maneras de usar una persona que ha perdido a su pareja, que fue una pareja muy muy amorosa con su familia, pues se vale en algún momento del duelo decir, él querría que saliéramos adelante de esto. Sí. Pero no como un método represivo de tu papá o tu abuelito está viendo desde el cielo conmigo, ¿cómo no te comes tu sopa? Eso no es un método efectivo y hay que tratar de evitarlo. No lo he mencionado hasta este momento, pero sabemos que la irritabilidad en los niños viene más o menos de las mismas causas que en los adultos. La sensación de injusticia, la sensación de frustración, la impotencia de yo no puedo hacer nada para mejorarlo, o mi papá siempre lo resuelve todo, ¿por qué no puede resolver que mi mamá vuelva, por ejemplo?
Ahora sí, punto número 4. Hay que cuidar que no se lastimen mientras están en su berrinche, mientras están agresivos. Hay que cuidar que no se lastimen mientras están en su berrinche, mientras están agresivos, desde una posición de mucha paz también. Los berrinches no, por principio general, no tendríamos que dejar que sean una forma de que nos saquen todos los permisos que quieran, cosas que se tienen que cuidar después del berrinche, de lo cual voy a hablar en el punto 5. Sin embargo, nada más hay que cuidar que no se lastimen, sobre todo los niños más pequeños. Que si están golpeando el piso, quizá ponerlos sobre una alfombra, cuidar no sé, tener cuidado con esto, ¿no? Por principio habría que cuidar que los niños no se lastimen, aunque no querramos interrumpir a manera de guerra. A manera de guerra, no querramos interrumpir el berrinche en el momento en el que no querramos interrumpir el berrinche en el momento en el que el niño lo está realizando. Este no es el espacio para hablarlo, pero por ejemplo, por el tema que estamos desarrollando, pero un adolescente que se empieza a cortar con una navajita, con la navaja de un rastrillo, eso merecería una atención muy especial. Si no tienes la capacitación para atender este tipo de casos, buscar ayuda psicológica claramente. Y bueno, nada más por no dejar de mencionarlo, no regañar como primera reacción. Y bueno, nada más por no dejar de mencionarlo, no regañar como primera reacción. Cuando te das cuenta que esto está sucediendo, no regañar como primera reacción. Lo menciono en este punto porque hay que cuidar que no se lastimen. Cuidar que no se lastimen los niños, los adolescentes durante su proceso de duelo. 5. Y último de los puntos de los niños. Ahorita voy a hacer un resumen de los 5 de adultos y 5 de niños. Hay que tener los diálogos para escuchar y para hablar. Yo sé que es lógico cuando hablo de diálogos, pero es importante mencionar la fase del escuchar y la fase de la emoción intensa. Hay que tener los espacios de diálogo fuera de la emoción intensa. Cuando el niño está en su mayor punto de berrinche, no es momento para intentar tener una conversación. Es que dime qué tienes. Y el niño de 5 años está pataleando en la alfombra. Es que dime qué tienes, qué te pasa. Sería difícil durante la etapa intensa de la emoción. Y lo mismo con un adulto. Hay que confiar en la certeza de que las emociones intensas nunca son permanentes, son transitorias. Y va a haber un espacio más allá de más allá de esa emoción o más tarde, fuera de la intensidad de esa emoción para escuchar a los niños. Y generalmente los niños te terminarán diciendo cosas como: es que extraño mucho a mi mamá, es que la extraño mucho. Hay mucho más por platicar de esto, pero antes te voy a platicar de en qué otros espacios voy a hablar de esto. Te invito a la Escuela para Maestros de Mi Psicólogo Dice, donde voy a hablar mucho más de este tema. Los temas de noviembre de este 2020 incluyen la conferencia ¿Cómo ayudar a alguien que vivió una pérdida? Adultos y niños. Me refiero a cómo ayudar a alguien adulto o a alguien niño. Estos materiales no son para niños, son para los adultos. La conferencia Vivir mi duelo de manera saludable. Y además vamos a tener el taller Mejorar la dinámica familiar en el encierro, que este ya es un tema diferente. Hablamos de mejores estrategias saludables para la dinámica familiar en el encierro. Estos talleres son un trabajo profundo sobre nuestras dinámicas personales. Ahora, ¿dónde puedes ver la información de estas conferencias y este taller? En misipologodice.com/escuela. misipologodice.com/escuela. Ve ahí y te vamos a informar de el costo, que es excesivamente el costo por persona. Son conferencias a través de Zoom, en línea, en vivo. Si no puedes estar en vivo, enviamos la grabación. Hay mucho más que decir. Las conferencias son de 1 hora y media
y el taller es de 3 horas. Entonces me encantaría que si tienes más dudas, obviamente en la conferencia vamos a hablar de cómo ayudar, cómo no ayudar, cómo tratar a nuestros alumnos que pasaron por una pérdida, a los padres de familia, yo cómo puedo vivir un duelo más saludable, etc. Insisto, misicólogodice.com/es. Si te gustó este episodio y crees que otros temas del área socioemocional dirigidos a maestros te pueden ayudar, te invito a que te suscribas, ya sea en YouTube, en Spotify, en donde sea que estés escuchando este podcast. Suscríbete y recomiéndalo. Eso nos ayuda a nosotros para poder seguir haciendo más episodios de este tipo. Escuchando este podcast después de noviembre de 2020, también puedes ir a misicólogodice.com/escuela y ver qué temas hay este mes en la escuela para maestros de Mi Psicólogo Dice. Y vas a ver que tendremos ahí información relevante para ti. Métete a misicólogodice.com/escuela y vas a encontrar material que te va a servir. Ahora sí, para cerrar, vamos con el resumen de nuestro episodio de hoy. El enojo, la irritabilidad durante el duelo en adultos. 1. Se produce por una sensación de injusticia. 2. Hay una sensación de impotencia. 3. Se pierde la motivación para ser amable con los demás y para otras cosas. Pero en tema de duelo, para ser amable con los demás. 4. Puede ser que no me guste cómo es el mundo ahora sin la persona que me existe, y es normal la metaemoción de estoy enojado por estar enojado todo el tiempo. Estoy enojado conmigo por estar enojado todo el tiempo. Resumen de puntos muy básicos que tocamos acerca de los niños. 1. Muchos niños es bastante común que vivan la tristeza más bien como enojo o como irritabilidad. Es parte del proceso. 2. Cuando insultan o cuando pasan más allá de los límites, hay que corregirlos desde una posición de paz sin hacer la guerra. 3. No ayuda a usar la culpa como un método. 3. No ayuda a usar la culpa como un método de control. Mencionamos la frase que a mí me parece muy grave de tu mamá desde el cielo está viendo cómo te portas mal, por ejemplo. 4. Hay que cuidar que no se lastimen durante sus periodos agresivos. Y 5. Busquemos diálogos con ellos de la emoción intensa. Espero que esto te dé nociones, que abran el panorama y por supuesto nos vemos en la escuela para maestros. En este mes, temas del duelo. En próximos meses tendremos otros temas. misicólogodice.com/escuela.